Y como dice Pablo aquí, como hijos o como niños obedientes, eso tiene mucha tela que cortar. Ahora vemos los niños como son. Hay pocos niños obedientes ahora. Entonces Pablo no quiere decir, supongo que ustedes son creyentes y que también son niños obedientes. Como niños obedientes, si nosotros obedecemos como niños, a lo que el Padre diga, eso es lo que se va a hacer. ¿Y cuántos de nosotros no peleamos con Dios? Incluso cuando el Señor nos pasa por un proceso, cuando llegan ciertas adversidades, personas pelean con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué? Y tantas cosas que a veces hasta ofendemos a Dios y lo ponemos como el muchacho demandado, y nosotros los niños rebeldes que estamos regañando, apateando. Y nos dice aquí, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que ustedes tenían antes, sino nos manda que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. La obediencia se enseña a través de toda la Biblia. Y hay una palabra, cuando yo venía en el camino venía pensando en ella. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién se rebeló contra él y le fue bien? O sea que a nosotros nos conviene ser obediente, porque el que se rebela contra Dios, el que no se somete a su palabra, el que no se humilla ante él, no le va a ir bien, no va a tener un buen final. Y nosotros debemos mantenernos en esa obediencia. Es difícil. La obediencia es uno de los requerimientos más difíciles de la vida cristiana. Pero separada la obediencia, no podemos obtener la salvación de nuestras almas. La obediencia, la salvación sin obediencia no es posible, porque es contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vemos todo lo que se rebelaron contra Dios, a ninguno le ha ido bien. No hay una sola historia de alguien que se haya rebelado contra Dios que haya terminado bien. Y esa es la enseñanza, que debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y después de aceptarlo, entonces someternos en obediencia a Él para que Él nos moldee. Uno de los problemas más grandes de la iglesia, el crecimiento y de que Dios no se ha manifestado como Él quiere, es porque hay poca obediencia a la palabra de Dios. Y eso lo podemos decir porque lo vemos en el diario vivir. Personas que vienen muchas veces porque se les predica un evangelio de prosperidad, ven que Cristo va a resolverte tu problema. Y no se les predica el evangelio bíblico, que aquí se sufre, aquí se pasan momentos difíciles, aquí vamos a ser aborrecidos por el mundo, por servir a la palabra de Dios, y que nosotros debemos someternos a la palabra del Señor. Y muchos vienen y cuando ven que la cosa no es como ellos pensaban, entonces salen corriendo y se van a otras iglesias que le ofrezcan esto, y falsamente serán engañados mucho por no someterse a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra de Dios. Uno de los mandamientos que tenemos ahí es que dentro del amor, amar a Dios, también está la obediencia. El Señor le gusta a la persona que son obedientes. Y Él dice que al altivo, al que se cree grande, al que se cree orgulloso, Él lo mira de lejito. Pero a los humildes, entonces Él lo atiende a sus oraciones, a sus peticiones. Y un día lo va a llevar a un lugar especial a esa persona que son humildes.